de qué tengo ganas hoy? De contarles una historia. Sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Miren, hace unos años, cuando nos vinimos a España, mi hija pequeña tenía 8 años y tuvo que ir a un colegio nuevo, con otra cultura, y era muy diferente todo a lo que ella había vivido desde Argentina, donde veníamos. Pues resulta que en ese colegio, al principio, le costaba mucho hacer compañeras y amiguitas porque todos la veían como que era diferente. La cultura era diferente, la forma en la que hablaba también era diferente. Entonces le costaba mucho jugar con esas chicas y hacer un grupo de amigas. Cada vez que venía a casa, ella estaba muy triste porque no podía entrar en el círculo de amigas que quería. Pero, como era el colegio, tenía que seguir yendo todos los días. Hasta que un día, de repente, comenzó a hablar con alguien. Alguien que ella tenía ganas de que fuera su amiga. Y resulta que a través de esa amiga se hizo de un grupo hermoso de las amigas que ella quería, con las que quería estar. Y además, después que se le fueron esos nervios que tenía al principio, comenzó a estudiar muy bien y fue una de las mejores alumnas del colegio. ¿Por qué les cuento esto? Porque a la vuelta del vídeo vamos a ver qué es lo que le ha pasado a nuestra protagonista. Pues lo vemos y luego charlamos un ratito. Dani, un abrazo. Adentro vídeo.
¿Se dieron cuenta de algo? No importa que seas diferente, que seas rara o raro, o que te vistas de una manera o de otra. No importa, porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios acepta a todo el mundo como es y nos pide a nosotros que también hagamos lo mismo. Por eso, si te encuentras con alguien que es diferente a ti, intenta conocerlo, y si te parece, también logra una amistad. Muy bien, chicas y chicos, otro día más que ha pasado. Espero que esta semana estéis muy bien y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Hasta pronto! Un gran saludo a todos los hermanos de la Iglesia de Lomas de Zamora. Les habla para ustedes el pastor Vladimir Cabas, una invitación que he recibido de parte del hermano Gustavo Dorado, un ser y una familia que nosotros le amamos y le apreciamos de todo corazón. Queremos que reciba un gran abrazo toda esta linda iglesia y que la meditación de esta mañana sea llena del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, rogamos que tu presencia nos acompañe. Rogamos, oh Señor, que tu presencia nos dirija. Y rogamos, oh querido Padre, que en la meditación de esta mañana nos ayudes a entenderla, nos ayudes a practicarla para salvación y vida eterna. Porque lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. El estudio de esta mañana se va a basar en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 26, a partir del versículo 1. Segunda de Crónicas, el capítulo 26, a partir del versículo 1. Dice la Biblia: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías reconstruyó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. En esta introducción, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, hay varias cosas que nos debe llamar la atención. La primera, Uzías era hijo de un rey llamado Amasías. Si nosotros estudiamos la vida de Amasías, mis queridos, usted se va a dar cuenta que el reinado de Amasías no fue muy bueno. Realmente hizo muchas cosas malas delante de la presencia de Dios. Pero le damos gloria a Dios por su misericordia, porque al final de sus días, dice la Sagrada Escritura, que el rey Amasías se arrepintió y se convirtió al Dios Todopoderoso. Eso es lo primero. Lo segundo que debe llamar la atención es que no porque el papá sea malo, los hijos deben salir mal. Y esto, mis queridos, es una ley de vida que nosotros tenemos que entenderlo. Porque el rey Amasías hizo lo malo delante de la presencia de Dios, no quiere decir que eso tenga que pasar hacia su hijo, el rey Uzías. Y número 3, que también llama poderosamente la atención y que lo recalca 2 veces. La primera está en el versículo 1 cuando dice que el rey Uzías tiene 16 años. 16 años. Y lo vuelve a decir y lo vuelve a recalcar en el versículo 3 cuando dice de 16 años era Uzías. Esto debe llamarnos poderosamente también la atención.
¿Por qué? Porque resulta que hay jóvenes que Dios puede usar poderosamente en nuestras iglesias. Muchas veces que nosotros creemos que el liderazgo de la iglesia debería solamente poseerlo personas que tengan experiencia. Y mis queridos, yo estoy de acuerdo perfectamente con las personas que tengan experiencia y que tengan que llevar el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, Dios ha colocado a algunos jóvenes que pudieran ayudarnos, ¿Para qué? Para que con su fuerza, con su vitalidad, con su talento, podamos avanzar y hacer avanzar la causa de Dios. Un muchacho que sea lleno del poder del Espíritu Santo y que tenga una edad de 16 años puede hacer muchísimas cosas en la causa del Señor. Por eso quiero invitarles, mis queridos, como iglesia, y no solamente a la iglesia Lomas de Zamora o a cualquier otra iglesia, no, sino invitar a todas las congregaciones, que nosotros podamos darle la oportunidad a que los jóvenes participen dentro del liderazgo de la iglesia. Y así juntos, cuando ya mi obra acabe, los jóvenes que yo he planificado, que yo he ayudado, que les he enseñado, ellos puedan asumir la responsabilidad de la causa de Dios y puedan llevar adelante la iglesia, puedan llevar adelante la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro punto que debe llamarnos poderosamente la atención, y lo quiero ahora recalcar con el versículo 5. Dice la Biblia: persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Un muchacho que tenga 16 años no es excusa para hacer las cosas que generalmente hacen los muchachos a esa edad. Mira, ¿no? Que ellos tienen su prueba y van y hacen las cosas de este mundo. No. Un muchacho a los 16 años puede consagrar su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un muchacho a los 16 años puede servir a Jehová de todo corazón. Un muchacho de 16 años puede colocar a Dios siempre en el primer lugar. Un muchacho a los 16 años puede hacer todo lo que tenga que hacer para que el nombre de nuestro Dios pueda ser glorificado. Muchas veces nosotros decimos: mire, ¿por qué este muchacho se salió de la iglesia? No, pobrecito, porque tenía 16 años, está todavía en la etapa de la adolescencia o está entrando en la etapa de la juventud. Y bueno, quiere probar algunas cosas de este mundo. No hay excusa para que un muchacho a esa edad quiera probar las cosas de este mundo. Un joven a los 16 años tiene la oportunidad de servir a Dios de todo corazón. Estos puntos son importantísimos para poder entender, mis queridos, el tema de esta mañana. Otro punto muy importante que nosotros necesitamos recalcar en la vida de Uzías está: ¿qué pasa con una persona que está y coloca a Dios en el primer lugar o cuando quiere salirse de los caminos de Dios, cuando ya no quiere colocar a Dios en todos los asuntos de su vida? Allí, mis queridos, necesitamos entenderlo en nuestra vida práctica, y Uzías ha sido uno de los más grandes ejemplos dado en las Sagradas Escrituras para cada uno de nosotros. Vamos a seguir con el estudio a partir del versículo 5. Vengan conmigo, por favor, a partir del versículo 5 y miren lo que dice la Biblia. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Era entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Y aquí hay dos cosas, mis queridos, que necesitamos enfatizar. La primera: persistió en buscar a Jehová. ¿Qué quiere decir esto la Sagrada Escritura? Lo que quiere decir la Biblia es que este hombre sacaba tiempo a poner a Dios siempre en el primer lugar. Siempre en el primer lugar. Eso quiere decir que buscaba a Dios y antes de comenzar un comercio,
Dios estaba en el primer lugar. Antes de abrir un nuevo negocio, Dios estaba en el primer lugar. Antes de buscarse una nueva esposa, Dios estaba en el primer lugar. Antes de comenzar un emprendimiento en una carrera universitaria, Dios estaba en el primer lugar. Por eso es que la Biblia dice, persistentemente buscó a Jehová. La palabra persistencia significa constantemente empezó a buscar a Jehová. Eso quiere decir, mis queridos, que Dios estaba en todo lo que tocaba. Dios estaba en el primer lugar. Por eso que Jesucristo en el libro de San Juan, el capítulo 15, menciona que tú separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Este hombre había entendido por experiencia propia que Dios tiene que ocupar el primer lugar. Dios tiene que ocupar el primer lugar. Por eso es que la Sagrada Escritura dice, persistentemente buscó a Jehová. Eso quiere decir, mis queridos, que él busca a Jehová en la mañana, busca a Jehová en la tarde, busca a Jehová en la noche, busca a Jehová antes de estudiar, busca a Jehová en cada comida, levanta el altar personal todos los días bien temprano en la mañana. Lo que hace es poner a Dios en el primer lugar. Levanta el altar familiar en la mañana y en la noche, buscando al Señor en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Por eso que nosotros necesitamos entenderlo. Esta parte de la Biblia, hermano, y nosotros llevarlo hacia la práctica, Persistentemente buscó a Jehová. Eso quiere decir, mis queridos, que antes que tú abras un negocio, tú debes buscar a Jehová. Los muchachos que tengan 16, 17, 18, 19 años, algunos que están pensando en tener novia, muy bien. Antes de tener la novia y antes de buscar tener un noviazgo, no le digas a Dios, ay Señor, mira, después que, por supuesto, después que tú te hayas ennoviado, tú vas donde el Señor y le dices, ay Señor, bendice esta relación. No es así. Tú tienes que pedirle primero la bendición a Dios. Señor, me gusta fulana de tal. ¿Está de acuerdo a tu voluntad? En el nombre de Jesús, amén. Señor, yo voy a estudiar tal carrera universitaria. ¿A ti te parece esta carrera universitaria? ¿Tú quieres que yo estudie esta carrera? Porque muchas veces nosotros estudiamos lo que nosotros queremos y nosotros no debemos estudiar lo que nosotros queremos. Nosotros debemos estudiar lo que Dios quiere que nosotros estudiemos. Yo no me caso con la mujer que yo me quiero casar. Yo me caso con la mujer que Dios quiere que yo me case. Yo no trabajo con lo que yo quiera trabajar. Yo trabajo con lo que Dios quiere que yo trabaje. Y así sucesivamente, mis queridos, el resto de mi vida. Por eso es que el primer punto que quería recalcar es, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que Uzías persistió en buscar a Jehová. Algo constante, algo permanente. Ese era una ley de vida para él. Era una ley de vida para él. Ahora miren cuál es el resultado. El resultado lo encontramos al final del versículo 5. Y dice, y en estos días que buscó a Jehová, él lo prosperó. Miren qué interesante esta enseñanza de la Sagrada Escritura. Ahora que estamos en esa onda, ¿verdad? En el mundo cristiano que habla del evangelio de la prosperidad, que la gente tiene que devolver el diezmo y devolver la ofrenda y dar la ofrenda para que Dios lo prospere. Miren, esa es una de las falsas que han enseñado y que no es real, no es real. Tú y yo vamos a ser prosperados, no porque devolvamos el diezmo y demos la ofrenda, no. Tú y yo vamos a ser prosperados es porque estamos buscando permanentemente a Jehová de los ejércitos. Es porque está constantemente, persistentemente, estamos buscando a Jehová de los ejércitos. Cuando yo coloco a Dios en el primer lugar, mis queridos, viene el asunto de la prosperidad. Viene el asunto que tú vas a tener salud, tú vas a tener una familia próspera, tú vas a tener en los negocios vas a ser próspero también. ¿Por qué? Porque eso es lo que promete Jehová de los ejércitos.
Cuando uno busca a Dios, mis queridos, nosotros vamos a ser prósperos, a lo mejor no a nivel económico, pero sí a nivel espiritual. A lo mejor no solamente a nivel económico, a nivel espiritual, sino también a nivel de la salud. No, a lo mejor no solamente a nivel económico, a nivel familiar y a nivel de la salud, sino que también a nivel de asuntos, estudios y académicos. Lo que promete la Sagrada Escritura es que tú vas a ser próspero para la gloria de Dios. Y gracias a esa prosperidad, gracias a lo que el Señor me ha regalado, gracias a mi persistencia en buscar a Jehová, yo voy a ser fiel en los diezmos y en las ofrendas. Pero yo no voy a devolver el diezmo para que Dios me bendiga más. No, yo voy a devolverle el diezmo a Dios como resultado de mi relación con Él, como resultado de mi fidelidad hacia Él, como resultado de mi amor hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que es importante, mis queridos, que yo pueda entender el versículo 5. Yo busco a Jehová y dice la Sagrada Escritura que yo voy a ser prosperado para la gloria de Dios. Esta es una promesa bíblica, Y está escrito en un muchacho de 16 años que Dios lo colocó como el rey del pueblo de Israel. Ahora, miren algo interesante. Cuando digo el rey del pueblo de Israel, me refiero también al pueblo de Judá, ¿no? No estoy hablando exactamente ahora entre las dos divisiones que existían en aquel entonces. Y si vamos así, entonces él era el rey de Judá. Ahora, vean algo interesante, hermanos, qué otras bendiciones nosotros hemos visto acá. Miren cómo Dios lo prosperó. Eso lo vamos a encontrar a partir del versículo 6. Miren lo que dice la Biblia. Salió y peleó contra los filisteos, derribó los muros de Gat. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Que venció a los enemigos. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes. ¿Qué más dice la Sagrada Escritura? Que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Versículo 8. Dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Como Dios le dio la oportunidad de vencer a los enemigos, como Dios le dio la oportunidad de vencer a todas aquellas naciones que eran enemigos de Él, miren lo que dice la Sagrada Escritura. Es Dios quien le dio esa maravillosa victoria. Es Dios quien le dio esa maravillosa victoria. Y ahora, como resultado de eso, dice en el versículo 8, que Dios lo hizo altamente poderoso. Si nosotros seguimos estudiando los textos, ustedes se van a dar cuenta, mis queridos, que tenía una cantidad extraordinaria de soldados. Dice más adelante en la Sagrada Escritura, ya, nada más para hacer un énfasis aquí en el versículo 10, dice la Biblia: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. ¿Para qué abrió la cisterna? Miren lo que dice la Biblia. Porque tuvo muchos ganados. Y además dice, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. El hombre se estaba espaciando en la prosperidad. Dios lo había hecho próspero. Dios lo había hecho altamente poderoso. Dios le dio la oportunidad de que abriera cisterna porque tenía mucho ganado por todos lados. Mucho ganado. Tenía ejército. Si nosotros vemos más adelante, mis queridos, en el versículo 15, miren lo que dice. Además de otras bendiciones, dice la palabra de Dios: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. No que los ingenieros existen de ahora, no, hermano. Ya Usías tenía ingenieros y estaba fabricando máquinas. ¿Para qué servían esas máquinas? Miren lo que dice la Sagrada Escritura. E hizo Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
hasta hacerse poderoso. Esto llama poderosamente la atención, mis queridos. Llama poderosamente la atención porque cuando una persona coloca a Dios en el lugar que corresponde, Dios lo bendice para su honra y para su gloria. Dios lo bendice. Yo me acuerdo de una iglesia, hermanos, que Dios me dio la oportunidad de pastorear. Una iglesia que cabía alrededor de unos 100, 120 miembros, pero solamente asistían 11 miembros de iglesia, 11 miembros. Cuando yo llego al lugar, cuando me presentaron como el nuevo pastor, lo hicieron un día de semana, un día miércoles, que son días de culto, de testimonio y oración, y solamente allí habían 3 personas. Conmigo habían 4. Uno de los ancianos me estaba presentando, así que tenía ese momento para dirigirme hacia la hermandad. Cuando yo le pregunto a la iglesia, y la iglesia me dice, no, pastor, aquí nosotros somos poquitos, somos alrededor de 11 miembros nada más. ¿Tienen salones de los niños? No, no hay salones de los niños. Le dije, presénteme en la iglesia después del culto, así que me llevaron al templo, empecé a ver ventanas rotas, empecé a ver algunas situaciones complicadas dentro de la iglesia, telarañas por todos lados, y yo decía, bueno, aquí está pasando algo espiritual. Dije a la iglesia, este sábado voy a estar con ustedes, así que fui a la iglesia y vi que era una cantidad de 11 miembros nada más. Bueno, tuvimos la meditación, reunimos a la junta para hacer el plan de trabajo y empecé a ver que había grandes conflictos. Y yo dije, bueno, ¿qué les parece si cambiamos la junta para un día de semana? Y así nosotros tenemos tiempo para estar orando. Pero qué va, llegó el día de la junta, un día de semana, y cuando estaba ya planificando con los hermanos, uno estaba diciendo una cosa, otro estaban diciendo otra cosa. Y mis queridos, lo que había entre ellos definitivamente era mucho odio y rencor. Hasta tal punto que se ofrecieron a darse unos golpes dentro de la junta de iglesia. Al pasar unos días dije que las cosas estaban bastante complicadas y que necesitábamos ahora la ayuda divina. Comenzamos a buscar al Señor. Hay un hermano que estaba trabajando conmigo que se llama el hermano Rodrigo Carmona y comenzamos a visitar a los hermanos 5 de la mañana, 6 de la mañana, para empezar a levantar el altar familiar, ayudar a levantar el culto personal. Luego tuvimos una semana de oración y comenzamos una obra de reavivamiento en la iglesia. Mis queridos, para cortarle la historia, ellos me pidieron que tuviéramos una campaña evangelística y le dije, con muchísimo gusto, podemos tenerles una campaña. Sin embargo, necesitamos colocar algunas condiciones para que la campaña pueda ser de gran bendición para la iglesia. Y dijeron, pastor, díganos. Y le dije, con mucho gusto. Lo primero que vamos a buscar, hermanos, nada más, con ustedes 11 miembros, necesitamos tener no menos de 100 estudios bíblicos. Y ellos me dijeron, oye, pastor, eso es bastante. 100 estudios bíblicos, ustedes pueden. Mire, y ¿qué más? Y le dije, como ustedes son 11 hermanos, aunque están involucrados matrimonio, hijos, cada uno de ustedes me van a buscar una casa para formar un foco de luz, o como lo llaman en algunos lugares, células de crecimiento permanente o grupos pequeños, aunque hay otro concepto de grupo pequeño, pero más o menos esa es la idea, que podamos buscar una casa fuera de los estudios bíblicos para dar también estudios bíblicos. Y ellos me dijeron, está bien, pastor. Y bueno, hermanos, para cortarles la historia, para la gloria de Dios, en ese reavivamiento y en esa reforma, para la gloria del Señor, no solamente habían 11 focos de luz, habían 17 focos de luz. No solamente llegaron los hermanos a tener 100 estudios bíblicos, no, sino llegaron a tener 120 estudios bíblicos. Y nos lanzamos la primera campaña evangelística. Para la gloria del Señor bautizamos 16 personas. Luego vino la segunda campaña evangelística y para la gloria del Señor bautizamos 42 personas. Y ellos me dijeron, pastor, estamos animados para una tercera campaña evangelística. Y nos lanzamos la tercera campaña, hermanos, para resumirles.
En el mes de diciembre, todo el año, por supuesto, pero en el mes de diciembre habíamos terminado con 92 bautismos. De allí formamos 4 nuevas congregaciones que salieron de esa iglesia. ¿Por qué? Porque había un reavivamiento, había una reforma. ¿Cómo va a ocurrir un reavivamiento en mi vida? ¿Cómo va a haber un reavivamiento en la iglesia? ¿Cómo va a haber un reavivamiento en mi familia? ¿Cómo lo va a haber? Cuando tú y yo persistentemente estemos buscando a Jehová. Eso quiere decir, mis queridos, que yo tengo que colocar a Dios en el primer lugar en mi vida. No puede ser que cuando suene de una sola vez el despertador, empezamos una lucha infernal. Si me despierto o no me despierto. O le digo al reloj, dame 5 minuticos, nada más 5 minuticos. Y comienzas a dar una vueltica por aquí. Y luego dar otra vueltica por allá. Y esos 5 minutos se convierten en media hora. A veces se convierte en 45 minutos. Y no te da tiempo ni siquiera para estudiar la matutina. Y entonces sales corriendo, te vistes y haces lo que tengas que hacer, y para ir hacia el trabajo, o para ir hacia los estudios, o para ir hacia la universidad. No. Debe ser al revés. Antes de ir a la universidad, antes de ir al trabajo, antes de ir a agarrar para estudiar matemáticas, los libros de matemáticas, de química o de física, antes de agarrar todo eso, debemos buscar a Dios y colocarlo a Él en el primer lugar. Mis queridos, muchas veces nos conformamos nada más con el estudio de la matutina o el del folleto de la escuela sabática, que en algunos lugares le dicen cartilla. Yo no digo que no sea bueno, no, es perfecto. Sin embargo, el estudio comienza cuando yo abro la Biblia. El estudio comienza con la oración y el estudio de la palabra de Dios. Martín Lutero decía que él estaba tan ocupado, pero tan ocupado, que dedicaba las primeras 3 horas del día para orar. Y yo me imagino que en esa oración, ahí estaban algunos cánticos, se elevaban a algunas frases de las Sagradas Escrituras, comenzaba a estudiar la Biblia y hacía varias cosas, pero él dedicaba las primeras horas del día para estudiar la Sagrada Escritura y para orar. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Lo primero que hacía en el día, mis queridos, era buscar la oración, ¿verdad? Buscar a Dios en oración y el estudio de los pergaminos que estaban descifrados allí, las palabras del Señor. Mis queridos, nosotros tenemos que aprender de esta experiencia de Usías. Persistentemente buscó a Jehová. Y dice la Biblia en el versículo 5 que Dios lo prosperó. Luego en el versículo 8 que lo hizo altamente poderoso. Y en el versículo 15, dice la Sagrada Escritura, mis queridos, que Dios lo hizo poderoso por todos los vecinos todos los vecinos que estaban a su alrededor. Mis queridos, ojalá si la historia hubiera terminado allí. Ojalá. La verdad hubiera sido supremamente feliz que esa historia termine allí, pero no termina allí, desafortunadamente. Dice en el versículo 16, mis queridos, pero cuando se hizo fuerte, cuando se hizo altamente poderoso, cuando ya todo lo tenía Usías, todo lo tenía, no le faltaba nada. Tenía su ganado, tenía su cisterna, tenía su familia, tenía sus ingenieros, tenía su ejército, no le faltaba absolutamente nada. El versículo 16 dice, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Para su ruina. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Lo que quiere decir es que cuando una persona, después que Dios lo bendice, no podemos olvidarnos de Dios. Si Dios te bendijo, no puedes olvidarte de Dios. Si ya Dios te prosperó, no podemos olvidarnos de Dios. Aunque yo no piense que me haya prosperado, tampoco allí yo tengo que olvidarme de Dios.
¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a colocar a Dios en el segundo plano, y no lo coloca en el primer lugar, dice la palabra de Dios que lamentablemente, ¿verdad?, se va a enaltecer para su ruina. ¿Cuál es la más grande necesidad que tiene la iglesia de la Odisea? Es colocar a Dios en el primer lugar. Por eso es que le dice, una de las recomendaciones es que tú debes colocarte colirio, y el colirio que representa el Espíritu Santo. ¿Y cómo desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia? De acuerdo a Lucas capítulo 11, versículo 13, es a través de la oración. Es a través de la oración. Si me preguntan, pastor, ¿y qué más? A través del estudio de la Biblia. Y de acuerdo a Hechos capítulo 5, versículo 32, a través de la obediencia. Yo oro, yo estudio y yo obedezco, y voy a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Eso pudiéramos hablarlo en otro tema, en alguna otra oportunidad. Pero este es el momento cuando yo tengo que entender, mis queridos, yo tengo que entender que Dios debe ocupar el primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a enaltecerme, cuando ya yo quiero, el problema de la iglesia de la Odisea, cuando yo digo, no tengo necesidad de nada, y cuando le dice Dios en respuesta, le dice, tú eres un pobre, ciego, desnudo, en pocas palabras, no tienes nada si no me tienes a mí. Esta es la misma experiencia que estaba teniendo Usías. Se hizo fuerte, se enalteció su corazón. ¿Para qué dice la Biblia? Para su ruina. Y dice más adelante en la Sagrada Escritura, mis queridos, entró al santuario por medio de la soberbia, empezó a ofrecer incienso y desafortunadamente tuvo una lepra que le cayó hasta el resto de sus días. Si se ha dado cuenta, mis queridos, no he querido dar un énfasis muy fuerte en la segunda parte. ¿Por qué? Porque quisiéramos de todo corazón es que la etapa de nuestras vidas termine en el versículo 15. En el versículo 15. No hace falta que nosotros repitamos la historia a partir del versículo 16. No hace falta, mis queridos, que nosotros veamos la experiencia de Usías repetida en nuestras vidas. No hace falta. No hace falta. Es Dios que debe ocupar el primer lugar. ¿Cómo lo debemos buscar? Persistentemente. Constantemente. Dios debe ocupar el primer lugar. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de la oración y el estudio de su palabra. Pastor, y después de allí, ¿puedo estudiar la cartilla? Estudie la cartilla. Pastor, después de allí, ¿puedo estudiar el espíritu de profecía? Estudie el espíritu de profecía. Pastor, después de allí, ¿puedo estudiar la escuela sabática? Estudie todo lo que usted quiera. Pero primero, estudie la Biblia. Primero estudie la Biblia. Primero ore. Estudie la Biblia. Muchas veces, mis queridos, salimos corriendo porque tenemos que hacer muchas cosas en el día y empezamos a escuchar la matutina en el carro yendo hacia el trabajo. O muchas veces, como me dijo alguien por allí, mientras que estaba picando la papa, la cebolla y la zanahoria, tengo los audífonos y estoy escuchando alguna predicación o alguna meditación. Y mientras que estoy picando la papa y la cebolla, yo le decía a la persona, no debe ser así. Debes buscar a Dios en oración, debes buscarlo en el estudio de la Biblia. Y luego que lo hayas buscado, quieres picar papa y colocar una música especial, coloque la música. Luego que hayas buscado a Dios y quieres colocar la matutina, coloca la matutina. Quieres, después de haber buscado a Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, quieres buscar y hacer otras cosas, hágalo, no hay ningún problema. Pero busca a Jehová. Colócalo a Él en el primer lugar y persistentemente, y verás los resultados para su honra y para su gloria. Mis queridos, que Dios les pueda bendecir, que Dios les pueda ayudar. Y antes
antes que nosotros, antes que este servidor termine con una oración, juntamente con ustedes, antes que todos nosotros oremos, me gustaría preguntarle, si nos hemos equivocado en colocar las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios, ¿te gustaría pedirle perdón a nuestro Dios en esta mañana? Decirle, Señor, perdóname. Puede ser que haya otro grupo de personas y me diga, pastor, yo he sido prosperado, he sido bendecido y he colocado a Dios en el primer lugar. Bueno, alabado sea nuestro Dios. ¿Te gustaría renovar ese pacto y decirle al Señor, Señor, gracias, pero por favor ayúdame a que yo nunca te coloque a ti en el segundo lugar? ¿Te gustaría decirle eso al Señor? O yo no sé si le estoy hablando a alguien que ha pensado y que ha tomado la decisión de salirse de los caminos de Dios, pero que te gustaría colocar al Señor en el primer lugar y decirle al Señor, Señor, por favor, bendícenos. Señor, por favor, no me dejes allá afuera. Vuélveme a traer al camino de la salvación y de la vida eterna. Quiero invitarte a que vuelva a los caminos. Ven, que hay un espacio y un lugar para ti en este lugar, para que juntos caminemos hacia el reino de los cielos. O yo no sé si le estoy hablando a algún amigo que ha estado colocando a las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios. No sé si apenas estoy hablándole a alguien que apenas está estudiando la fe de Jesús o está estudiando un curso bíblico, pero que le gustaría decirle al Señor, ay Señor, me encantaría colocarte a ti en el primer lugar de todo. Llame a los ancianos de la iglesia, llame al pastor de la iglesia, y si ya estás listo para tomar una decisión a través del bautismo, hazlo en el nombre de Jesús y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Mis queridos, aquí está el secreto de la vida. Persistentemente busque a Jehová. Pastor, es que estoy mal con esta pandemia. Persistentemente busque a Jehová. Pastor, es que me han botado del trabajo. Persistentemente busque a Jehová. Señor, yo estoy muy agradecido porque me has mantenido en salud y me ha ido bien en el trabajo. Persistentemente busque a Jehová. Estando en buenas condiciones, busque a Jehová. A lo mejor no estoy en tan buenas condiciones, busque a Jehová. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para su honra y su gloria. Si hay alguien que está de esta manera y quiere unirse en oración y quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, y a los que estamos bien, Señor, confírmanos en la fe, y a los que todavía estamos medio regular en el camino, que el Señor nos confirme, yo quiero invitarte a que todos juntos podamos orar y que podamos entender que el secreto de la vida cristiana está en que persistentemente busquemos a Jehová. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos muchísimas gracias porque en esta mañana nos diste la oportunidad de acercarnos a ti y nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que al buscarte persistentemente, tú vas a prosperar a tu pueblo de la manera que tú quieras para tu honra y tu gloria. Gracias, oh Dios, porque tú no nos has faltado. Gracias, oh querido Padre, porque tus misericordias han estado con nosotros. Y gracias, oh querido Padre, porque si hay alguno que ha escuchado el tema y necesita renovar su pacto contigo, o necesita venir a tu iglesia, o necesitamos confirmarnos en la fe, por favor, oh Señor, que tu Santo Espíritu siga haciendo el trabajo, para que así, al final, cuando tú regreses por segunda vez, nos veamos muy pronto en el reino de los cielos. Rogamos, oh Dios, estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor.